Bueno, pues Pancho Céspedes, por fin te tenemos en Historias Engarzadas. Muchísimas gracias. Un placer, Mónica. Eres una maravilla de conductora, eres una mujer muy bella y yo el placer es mío. Estar aquí y haciendo esta entrevista para TV Azteca. Te lo agradezco mucho, sobre todo porque estás en un momento extraordinario de tu vida, sí, de tu salud, de ti como artista, como padre, y creo que es el momento ideal para hacer un recorrido por una vida, que es lo que vamos a hacer. En todos los sentidos, estoy bien. Me he encontrado con el yo de adentro. He empezado a buscar hacia adentro más que hacia afuera. Afuera ya he gozado, por decirlo con la palabra, tantas cosas, pero también he sufrido muchas. Yo lo sé. Y si uno va hacia adentro, pues ahí está uno, es donde realmente está uno, que está Dios, digo yo, ¿no? Pues yo quisiera ir hacia adentro contigo para este programa. Está bien, cuidado que las palabras se malinterpretan, ¿no? O se cumplen los deseos. Él es Francisco Céspedes, uno de los cantantes más representativos de la música romántica a nivel internacional, pero también un compositor quien a través de sus letras ha cambiado no solo su historia, sino también la de sus intérpretes. Un hombre que ha dedicado su vida entera a conquistar su más grande inspiración, la música misma, que ha sido un puente para contar muchas historias de amor y desamor. Hoy le toca contar la suya en estas, sus historias engarzadas. Bienvenidos. De padre veterinario y madre docente, preocupada por la formación académica de sus 5 hijos, nació el 28 de febrero de 1957 Francisco Fabián Céspedes Rodríguez, en Santa Clara, provincia cubana de Villa Clara, a 3 horas de la ciudad de La Habana, Cuba. Y ahí nací yo hace 57 años, pero no lo digas, porque si tú lo dices yo voy a negarlo. No decimos nada. Porque pierdo posibilidades con las mujeres hermosas jóvenes que se olor a lápices, y a libros universitarios. Oye, pero con lo guapo que estás ahora y lo delgado, me decías que entre más delgado baja la edad de novias también. Sí, ha bajado. No quiero decir que las mujeres maduras también tienen sus encantos divinos. Hombre. Sí. Y nací allá hace todos estos años que te dije, una familia muy linda, mi padre y mi madre se amaban, como es el amor que es infinito. Y a nosotros, a mí, a mis hermanos nos amaron como se aman. Mi madre era maestra normalista, y mi padre médico veterinario. Y nos inculcó ese amor a los animales, nos llevaba al campo, en las vaquerías, a todos esos lugares, ¿no? Porque él fuera a atender a los animales a cualquier hora. Y de pronto en la madrugada yo sentía que se despertaba y eso. Y si era un fin de semana, le decía, llévame contigo. Y nos íbamos al campo. Y ahí entre vacas, cochinos, puercos, ¿no? Sí. Y todos los animales, cabras, chivos, todos estos animales, pues ahí yo me crié mucho en eso. Yo desde que tenía como 2 años ya sabía leer, sumar, multiplicar, porque mi mamá era maestra. Sí, claro. Mi mamá era muy fuerte de carácter, muy dulce, pero muy fuerte. Y eso, como decía ella, la letra con sangre entra. Había siempre libros regados por toda la casa, una forma hablándolo en metáfora, ¿no? Panchi era un niño muy tranquilito, muy bueno, muy obediente, muy estudioso, muy lector. Pero bueno, éramos una familia medio conservadora en ese sentido. Mi hermana tenía que estudiar piano y tenía que estudiar costuras más allá de las académicas en la escuela, ¿no? Pero muchas veces sucede que a mi hermana no le gustaba el piano, pero nosotros, mi hermano y yo, Miguel Ángel, que resultó con los años llamado el mejor cantante de música popular de estos tiempos contemporáneos que ha dado Cuba. Pues él y yo éramos los que reventábamos el piano todos los días, ¿no? Pancho y yo cantábamos boleros que a la edad de nosotros no era la música de los niños, era música de mayores. Como tú, mi delirio, contigo en la distancia. Esos boleros los cantábamos. Yo desde muchacho yo me le escapaba un poco a mi mamá y a mi papá, ¿no? Y le decía que iba a estudiar con mis amigos por la noche, ¿no? Iba a estudiar y yo me escapaba para la barriada del Vedado, que es donde estaban los nightclubs. Y ahí estaba el Cherezada, el Club Cherezada y el Pico Blanco en el Hotel San John, ahí arriba. Sí, fue para Francisco su primera, ese llamado Club Cherezada, que fue con una muchacha, donde pudo ver cantar
a personas como José Antonio Méndez y César Portillo de la Luz, que realmente él se quedó impresionado. Estaba José Antonio Méndez, el King, el de Novia Mía. Estaba César Portillo, estaba Fran Domínguez, el de Tú me acostumbraste, gracias a Dios, estaba ya, tiene muchos años, pero vive en Mérida hace muchos años. Y estaba Elena Burke, que para mí ha sido la voz más grande que yo he escuchado en mi vida al lado mío. Y yo era un osado que le decía, José Antonio, yo quisiera cantar una cancioncita aquí, echarme una palomazo. Allá no se dice así, ¿no? Eso es aquí, eso es muy mexicanamente. Y él me decía, bueno, fíjate, Francisco, habla con César, que él es el jefe de esto aquí, porque César era muy serio, era una persona muy seria. Y de pronto, yo como no tenía miedo, le pedía y me dejaba cantar. Y me decía, bueno, ¿qué vas a cantar? Y yo le decía, tú me acostumbraste, o Contigo en la distancia. Y me miraba así como diciendo, ¿no? Esas son las canciones de nosotros que vamos a cantar, pero me dejaban y tuve esa posibilidad. Estos autores le dan la influencia a lo que él está haciendo, a lo que comenzó a hacer desde que empezó a grabar sus primeros discos. Pero tú pensabas, tú querías seguir el camino de tu padre porque tú empezaste a estudiar medicina, ¿no? Yo no tenía caminos. Yo no quería seguir ningún camino, ni ellos me exigieron ningún camino. Yo estudié la carrera de medicina como un accidente a lo mejor en mi vida, porque mis amigos que andaban conmigo fueron a estudiar medicina y yo me fui atrás de ellos. Yo terminé la prepa, como se dice aquí, allá se le dice pre-universitario, y yo pedí historia del arte. Pero ese año esa carrera no salió con posibilidades de que ningún alumno la tuviera. Entonces, al no poder entrar en esa carrera, él dice, bueno, me voy con mi amigo que va a estudiar medicina para seguir juntos en esa aventura, ¿no?, de compañeros. Andábamos de fiesta siempre y yo dije, yo era un adolescente irresponsable como tiene que ser. Y yo dije, bueno, me voy a estudiar medicina aquí y estuve estudiando los 6 años, pero sobre todo, en el caso mío, mis novias exquisitas, porque a la universidad se va bien vestidito, ¿no? Con sus mejores ropitas. Y las cubanas hermosísimas, te has de haber dado un vuelo que no digas. Mis cubanas son maravillosas, sobre todo cuando me hablan al oído durante el tiempo del amor. Pero vuelvo, Mónica, y sin sin faltar el respeto, no necesito otro país al ver la belleza que tengo ante mí. Muchísimas gracias. Muy bien. Capítulo de la tarde. Pues estudié la carrera de medicina y ya después sí me decían los profesores, me decía, Francisco, no pega la guitarrita, no combina la guitarrita y las malas noches con la medicina, porque llegaba desvelado. Él cantaba en club, cantaba en descargas personales y aparte seguía la carrera. Pero era de llegar a las 4 o 5 de la mañana y a las 8 tenía que estar en el hospital o en la sala. Pero ya ese profesor tan visionero dejó quizás una huella en Francisco para ir decidiendo en su futuro, que era principalmente lo artístico. Yo sentía algo diferente cuando yo tenía una guitarra en la mano y cantaba para las personas y me escuchaban. ¿Eres autodidacta con la guitarra? Sí, ¿Tocar medio solito? Autodidacta porque tenía amigos que tocaban guitarra y sin ser escolástico, pero me decían este acorde aquí, este acorde allá, y veía a José Antonio Méndez y a César Portillo de la Luz. Y hay que saber ver, no hay que mirar. ¿Aprendiste guitarra observando? Observando, claro, observando. Y después una guitarrita que me pude conseguir, que me la regaló un cuñado mío, se llama Carlos Sumajero. Él me regaló mi primera guitarra. Y yo viendo y ahí ya me apliqué con los acordes. Uno ahí a poner las posiciones, preguntando, y ya es parte inseparable. Más de Pancho que no la ha dejado. Pues yo una semana antes del último examen dije, yo no voy a ser médico. No voy a tener un diploma ahí que diga doctor en ciencias médicas, Francisco Céspedes, yo no sé eso. Y hablé con mi madre, la estudié completa porque yo no quería que mi madre sufriera, mi padre. Y realmente su papá, cuando él quiere dar el paso de dejar la carrera, se preocupa mucho, ¿no? Y él estaba en ese conflicto de que lo atraía su arte, lo que él le gustaba, lo que él quería hacer. Fue un golpe también para ellos muy duro que Panchi, con 2 o 3 meses de terminar una carrera de medicina, que dicho sea de paso era buen alumno, no es que era mal alumno. Parece que ese feeling de ser artista ya venía en él ya adentro. Ya después le dije a mi madre y a mi padre, y me dijo, bueno, mijo, me hubieses dicho desde antes para evitarte un sufrimiento tú mismo, ¿no?
y hubiese dejado la carrera y hubiese hecho otras cosas. Pero bueno, fue la historia de mi vida que no se cambia y se lo agradezco a Dios de que haya estudiado medicina. ¿Y cómo empiezas a componer? ¿Cuándo? ¿Desde siempre? Yo ya, no, desde siempre no. Yo como estaba en la universidad estudiando medicina, hice como mi primera canción, mi intento de primera canción, que cuando me di cuenta que la terminé era un plagio a una canción de don Armando Manzanero. Aquella canción, esperaré, la la li, lu, la, lu, la. No es que sea plagio, lo que pasa es que cuando uno siente admiración y a la vez influencia por un compositor, siendo compositor, uno lo primero que hace uno pues es tener toda la referencia ante ese aspecto, ¿no? Con tantos años que tengo en el ambiente, pues indudablemente he sentado en una escuela y precisamente por eso lo admiro mucho, porque él es un compositor delicioso. Yo empecé poco a poco, hice mi primera canción que recuerdo que quedó, se llama Dicen. Dicen que bailas en las noches, dicen que tienes los colores del amor, dicen eres la fantasía. Fue mi primera canción que yo recuerdo que quedó ahí, porque otros intentos fueron a la basura. Sí. Como aquella plagiada, que anda por ahí, que te lo digo como anécdota, porque fue mi primer intento. Pero faltaba mucho tiempo para que las canciones de Pancho Céspedes se convirtieran no solo en grandes éxitos, sino también en las preferidas de los grandes intérpretes como Luis Miguel y Alejandro Sanz. Además de que sus composiciones lo llevarían a vivir una vida de una gran intensidad. Pasaste cerca de 14 años tocando en bares, empezando a hacer una carrera, intentando hacer una carrera en la música en Cuba. Sí, en Cuba yo iba por ahí cantando. Como yo no fui popular en Cuba, mi carrera no fue popular, yo iba de bares en bares y de pueblo en pueblo. Pues ya trasladarme hacia los pueblos, la gasolina no empezó a escasear mucho. Y ya empecé yo a decir y a empezar a ver allende los mares, como dijo el poeta, decir, hay otro lugar, hay otros lugares. Y en 1992 ocurrió el tan esperado cambio en el rumbo de la carrera artística de Francisco Céspedes, cuando su hermano Miguel Ángel, popular cantante de La Habana, Cuba, se vio imposibilitado para cubrir una gira por México, porque tenía que cantar en Ecuador en las mismas fechas. Así que él mismo recomendó a su hermano Francisco. Yo le digo, pon a Pancho. Dice, oye, ¿verdad, Pancho? No se me había ocurrido. Claro, él estaba pensando en cantantes establecidos. Y Pancho comenzaba. Yo tuve la dicha inmensa de llegar a este país que se llama México. Y entonces llegué a este país bendito, bendecido por los dioses, todos los dioses antiguos y los modernos. Y llegué aquí y yo empecé a ver que había realidades maravillosas que estaban esperando por mí y que estaban escritas en el camino de mi vida. Porque este país me dio a mí la posibilidad de ser artista en el sentido de la trascendencia hacia el público y de aquí hacia muchos países. Allí en Ciudad Juárez yo tuve tiempo para meditar, porque se acabó el presupuesto de pronto y estuvimos como una semana en stand-by. Y yo me dio tiempo para meditar realmente qué hacer con mi vida. Yo sabía que mi hermano iba a triunfar, honestamente lo digo. Ya algo se sabía que podía ser que él no regresara. Eso lo iba a decidir él allá, según cómo se iban abriendo las puertas. Y se la abrieron. Dios estaba ahí mirándome y cuidándome, haciéndome todo eso, haciendo esas cosas por mí. Y yo he llegado hasta este día de hoy donde yo no cambio a México por ninguna cosa en el mundo. No lo cambio por nada. ¿Tú nunca más vuelves a Cuba a vivir? A vivir no, ya no vuelvo más. ¿Tú ya te habías casado? Yo me había casado en Cuba una vez, claro, sí. Pero estuvimos casados como 15 días, creo. ¿Cómo? Sí, claro. ¿Cómo estuvo eso? Claro. Decide venir a la ciudad de La Habana a su vida artística y ella se queda allá en Las Villas, en Santa Clara, ejerciendo su medicina. Y entonces un matrimonio así, yo había dejado la carrera de medicina, ella se hizo doctora en pediatría. ¿Qué edad tenías cuando te casas la primera vez? Pues yo estaba estudiando, tenía 20 y pico de años, Okay. muy joven. Habían sido 15 días viviendo juntos, pero ya nos veíamos, Sí. Pero esporádicamente, así no se veía. Además, todavía no tenía posibilidades económicas para poder vivir juntos. Y quién sabe si el amor no estaba escrito que ese era el amor de la vida. Y es que el amor de la vida de Francisco Céspedes llegaría después, ya cuando el compositor vivía en la Ciudad de México. Hizo un viaje de trabajo a La Habana y allá
apareció no solo su gran amor, sino la que sería la gran musa de algunas de sus más importantes canciones. Marjorie González Rivera, que es la madre de mis hijos, ahí está en el video de Señora y de Dónde está la vida, ahí está ahí. Y de Vida Loca, está ahí en el video. Pues ella la conozco yo en Cuba. Marjorie cantaba en el coro con Miguelito, mi hermano. Después de aproximadamente como 2 años de haberse ido de Cuba, regresa nuevamente a su tierra a ver a su familia y ahí coincide con que yo estoy en un ensayo en casa de su hermano. Como Miguelito tenía su conjunto musical y Panchi entonces se unía allí en las noches esas bohemias que tienen los artistas. Y digo, esta güerita me gusta mucho. Y por ahí empezó todo. Me invitó a salir con unos, fuimos a un lugar allá en Cuba, eran muy populares por esos tiempos, se llamaba El Comodoro, que era una discoteca que tenía ahí unos barcitos y llevó la guitarra y lo primero que hizo fue que cuando me fue a ayudar para sentarme en la mesa, le comentó al mesero que le diera permiso que yo era su novia. O sea, ya le había dado ya por hecho que yo era su novia. Y así empezó a cantarme canciones y me enamoró. Hicimos el amor la primera noche para que los que tengan prejuicios puede funcionar y estuvimos 10 años juntos. Se enamoran, creo que con un amor impresionante para mí, porque verdad que si yo puedo decir que lo conozco bien a él, Marjorie sí ha sido como para mí ha sido el amor de su vida. Un día en casa de mi cuñado, de Miguel, que me dice así como jugando él, me dice, ¿tú te casarías conmigo? Llevamos apenas, creo que 5 meses llevamos de conocernos, de ser novios. Y le dije, claro que sí, ahora mismo dice, ¿tú estás seguro? Y yo, sí, ya. A la próxima semana regreso de México con la ropa, el traje de novia. Nos casamos un 21 de marzo, si me equivoco de la fecha, discúlpame, del año 95. Nos casamos. Hicimos la fiesta ahí con toda la familia en Cuba y así fue. Fue así. Muy rápido. Rápido, sí. Pero con mucha, ¿sabes? Con mucha emoción y mucho deseo. Era como una película. Yo lo veía así como yo tenía 18 años. Era bien jovencita, pero tenía mucha ilusión con lo que estaba recibiendo él, porque imagínate aquel hombre que era así, como yo lo veía como gigante, con la guitarra hace todo el tiempo cantándome canciones. Y me tenía loca. Y ahí ya vine yo para acá y estuve 1 año sin poder verla. Porque era muy difícil conseguir una visa para que yo pudiera viajar a México. Al año y tanto de estar juntos, por eso sale esta canción. Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gana el tiempo y sentir lo que me mata. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca. Con su loca realidad, que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar. Fue un año de mucho sufrimiento y de lejanía, y entonces ahí viene La Vida Loca. Ese fue uno de los momentos de inspiración para la canción esa que fue tan popular de Panchi, Vida Loca. Marjorie fue la musa inspiradora de Vida Loca. Y otras más, y otras más. De esta vida loca, 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 con su loca realidad, que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar. Cada vez que lo oigo me emociono y recuerdo fue uno de los, mira ahora me emociono también, es uno de los momentos más lindos de mi vida. Fue en mi cumpleaños, él me llamó y me dice, estamos lejos, esto es lo único que tengo para darte, es esta canción. Y era Vida Loca y me la cantó por teléfono. Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gane al tiempo y sentir lo que me mata, aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Y él le hizo esa canción y muchas más. Y bueno, ya un día de San Valentín,
Por eso Diosito anda conmigo siempre. Me la trajo el día 14 de febrero. Llega el 14 de febrero, una fecha tan señalada y tan importante para todos. Y qué regalo mejor, ¿no? Poder estar junto con él. Llegué a esta ciudad hermosa. Ese día recuerdo que conocí a David Torrey, que fue una de las personas que me fue, es un compositor cubano, un cantautor que es uno de mis artistas preferidos, a recogerme al aeropuerto con Pancho, y fue para mí como, tú sabes, salir de Cuba con 18 años, tantas historias, tantas cosas nuevas, para mí era como estar viviendo un sueño, ¿no? Y no pasó mucho tiempo para que ese sueño culminara con la llegada de la primera hija de la pareja, Mariana, que nació en la Ciudad de México. Mi chilanga Mariana, que aunque vive en Estados Unidos ya desde hace 7 años, todavía tengo que llevarle los pelones de tamarindo. Cuando mi hija nació, sucedió, señora, sucedió la telenovela, sucedió todo, ya yo había ya pagado el precio de piso de todo el Distrito Federal, de antros en antros maravillosos. Yo te vi en varios. En varios. Gracias a Dios, Sí. por momentos preciosos de mi vida, Sí. que también hacen que yo sea el que soy ahora. Nació Mariana y al otro día empezó Pancho a hacer su primer programa de promoción del disco Vida Loca. Todo hizo así, como una fuente, empezó a crecer. Es como dicen ustedes los mexicanos, como que el niño trae la torta abajo del brazo, ¿no? Y ahí un día me vi cantando en la boda de Barbara Streisand, y un día de pronto esto, y Debbie Foster, y cantidad de gente, y don Marco Antonio Muñiz siendo padrino de mi primer disco de oro, y don Armando Manzanero, que fue la primera oficina que me manejó un poco. Pero antes de TV Azteca, y eso tengo que decirlo, ahí estaba Luis Miguel esperando. Y es que sin duda el gran golpe de suerte en la carrera de Francisco Céspedes fue que un día el cantante Luis Miguel escuchó un demo con las composiciones del cubano y dijo: yo quiero esa canción en mi siguiente disco. Antes de que Francisco Céspedes tuviera al aire el videoclip del tema Señora en la telenovela del mismo nombre de TV Azteca, hay que decir que el compositor cubano hizo largas antesalas en la compañía disquera Warner Music, de donde no se movió hasta conseguir que lo escucharan. Y llego yo con mi guitarrita a pedir una audiencia, una junta, y no me pelaban. 2 meses estuve yendo. Noté que en el lobby había un chico moreno que traía una guitarra, ¿no? Y estaba viendo como el piso, estaba como muy metido en su onda. Mi asistente sale y regresa como a la media hora, ¿no? Para decirme que ha hablado con este sujeto, con esta persona, con Francisco Fabián Céspedes. Nunca voy a olvidar la manera en cómo me lo decía. Y que esta persona le decía que en realidad no tenía que sacar una cita porque él tenía todo el tiempo del mundo y pues él se podía quedar todo el día ahí sentado en el lobby. Hasta que un día Mauricio Abarroa y Alfie Gatica, que son los que están ahí, Sí, claro. de pronto se conduelen y me dejan pasar. Yo personalmente tomé el estuche de su guitarra y lo invité a que pasara a mi oficina, ¿no? Y a partir de ese momento empezaron a suceder cosas mágicas. Suena la primera armonía. Antes de cantar, me doy cuenta de que lo que estaba por suceder iba a ser algo importante, porque había intensidad, había profundidad en una sola armonía, ¿eh? Y el sonido de esa guitarra, no obstante que era vieja, era extraordinario, ¿no? Y yo empecé a cantar mis canciones. Ya cuando estaba cantando como 6 o 7 canciones porque lo vi interesado, le dije, pongan un whisky aquí o algo, porque esto es una hueme ya, ¿no? Pancho abrió la voz. La primera canción que le escuché fue Pensar en ti. Pensando en ti, recordándote, descubro cada amanecer, sintiéndote más y más en mí. Espero al sol más de una vez. Sucede que este tiempo sin amor me hizo saber que aunque existe otro camino, va llenándose mi fe pensando en ti. En el momento en el que escuché esa voz al lado de esa letra, al lado de esa armonía, de esa guitarra vieja pero sonora, y con esa personalidad, Pancho no era el que soy, no. Pancho era una persona cargando una realidad llena de arte, llena de talento.
Y ahí estaba Luis Miguel en ese instante recibiendo canciones para el disco Aries. ¿Es en serio? Así fue. Yo desde que escuché Pensar en ti, sabía que algo iba a derivar en algo que nos iba a rebasar, tanto a Pancho como compositor y cantante, y a mí como director artístico de la compañía, ¿no? Le presenté la canción al que era mi jefe en ese entonces, Julio Sáenz, en paz descanse. Llegamos a la conclusión de que era una canción que ameritaba ser escuchada por Luis Miguel y ser considerada. Miki, necesitas escuchar esto. Lo único que te pido es dame 2 horas esta noche, me voy al aeropuerto, me subo a un vuelo y necesito que la escuches, ¿no? Y después de insistirle, él no quería, aceptó. Me dice, dame el teléfono y te llamaremos, ¿no? Yo dije, bueno, igual que no, pero yo sentía que algo había sucedido. Uno siente las cosas, yo por lo menos soy sensible. Yo dije, algo sucedió aquí, así que yo voy a esperar la llamada y la voy a esperar de verdad. Me fui al aeropuerto con mi DAT y con mi cassette, ¿no? Y a las 8 de la noche, 9 de la noche estaba en el estudio y le mostré la canción a Miki, ¿no? Recuerdo perfectamente el momento en el que Luis Miguel escuchó por primera vez esa canción, el tipo de concentración, la dedicación y la seriedad y el respeto con la que escuchó esa obra. Y Miki estaba en una postura así como escuchando la canción y lo primero que hizo al terminar la canción se voltea conmigo y me dice, Mao, ¿qué es esto? ¿De dónde salió esto? Y le conté la historia. 2 horas después de escuchar y escuchar y escuchar la canción, Miki tomó la decisión de sacar una canción de David Foster y meter la canción de Francisco Fabián Céspedes al disco de Aries. Y me llamaron un día de pronto, Mauricio me dijo, ven acá a la oficina que necesito que venga, que tengo que hablar contigo algo. Y fue el mismo Miki, el mismo Luis Miguel, el que le informó a este joven compositor cubano que él iba a cantar. Le iba a cantar una canción, ¿no? Y estoy ahí en la oficina y empieza él de pronto a conversar conmigo de no sé qué cosa, de nada, cosas triviales. Y yo de pronto empieza alguien por atrás pone la grabadora, el aparato reproductor, ¿no? Y empieza pensando en ti, recordándote. ¿Cómo entender lo que pasa en mí? Después que ayer te pregunté si había en ti amor, dijiste no. Es algo extraño, pero no. Y yo empecé a llorar desconsoladamente. Y yo junto con él, nos abrazamos, ¿no? Y a partir de ese día se selló una amistad. Algo eso me sale la lagrimita. Empezó a llorar conmigo porque yo sentí que de pronto en segundos se me pasó toda mi historia, ¿no? Y los anhelos y mis sueños estaban todos juntos ahí. Es una cosa que es un conglomerado, se aglutinan los sentimientos, ¿no? Y ahí fue realmente donde empezó mi historia en este país. Ya que Luis Miguel te canta una canción, en ese momento que estaba Luis Miguel, que sigue siendo todavía un ídolo, ¿no? Pues estaba cantándome Pensar en ti. Pensar en ti, pensar en ti sería más hermoso. Oír tu voz, viajar al cielo ilusionada y regresar enamorada de mi amor. Pero puedo seguir estando solo así, pensando en ti. Y entonces ahí le agradezco eternamente, infinitamente que haya hecho esto por mí. Y después me cantó otra canción, que tú te vas, que ahora voy a Argentina. Uno de los grandes éxitos de ese disco. De ese Luis disco, Miguel. del otro claro, que hizo. por eso. Porque yo a Argentina me voy ahora a finales de octubre, principios de noviembre, y voy tengo que cantar Que tú te vas, porque esa canción en Argentina fue una cosa muy grande. Y nada, te mando un beso y te agradezco, como tú sabes que tú lo sabes. Que tú te vas, que tú te vas, y ya no con mis sueños, mientras yo pueda olvidar. Ya sé que sabe el tiempo y todo pasará, pero me
siempre los grandes artistas son los que se encargan de ser los heraldos para llevar la música a otras partes del mundo. Por eso es que lo mejor que le puede pasar a un compositor es que le grabe a alguien con de carácter internacional. Nos cambia la vida a todos, a todos. Pancho se convierte de la noche a la mañana en un compositor formal, no en un artista. Le firmamos un contrato discográfico en la compañía. Fue el primer sencillo de Aries, ¿no? Su vida cambia. Le firmamos un contrato con la compañía editorial como compositor. Sobre todo cuando uno se siente seguro, ¿no?, de lo que está haciendo. Necesita a veces una muestra a uno, que la cosa trascienda. Pero Luis Miguel no fue el único gran intérprete en la vida de Pancho Céspedes. En ese momento, otro cantante que gozaba de una enorme popularidad en su natal España y en toda América Latina fue crucial en levantar la carrera del cantautor cubano. Su nombre, Alejandro Sanz. Luis Miguel fue indiscutiblemente un trampolín importantísimo para la carrera de Francisco Céspedes, pero en España había un personaje que también estaba esperando encontrarse con él, Alejandro Sanz. Y ese encuentro sucedió de la manera más casual e informal en uno de los pequeños lugares donde a veces se presentaba Pancho con sus composiciones. Bueno, son de esos ángeles que se aparecen, ¿eh? Alejandro lo llevaron medio a regañadientes ese día que cuenta Ernesto. Lo llevaron a regañadientes porque él estaba de promoción aquí en el DF, en un disco que no me acuerdo si era El Corazón Partido o cuál sería. Porque estuvo viendo mi espectáculo. Ya cuando terminamos, ¿no?, yo fui para allá, nos dimos un abrazo, ahí nos conocimos personalmente. Y él me dijo, óyeme, yo quiero conversar contigo. Yo estoy en el Hotel Camino Real, en la suite no sé cuál. Ve para allá. Y yo me fui para allá y me quiero hablar contigo. Yo me gustó mucho lo que escuché y yo me voy a llevar tu disco. Ya yo tenía el disco de Vida Loca. Me lo voy a dar a España y ahí vamos a ver qué sucede. Yo llegó a España y se lo dio a un programa de humor del señor Avellán, era el apellido. Un programa matutino donde él ponía la canción en el día, en su programa, como 5 o 6 veces. Vida Loca, esa canción era Vida Loca, la canción que ponía en todos los programas. Y él se lo llevó a esos programas que sabía que tenía la atención del público. Y como a los 15 o 20 días empezaron a averiguar que quién era el de la Vida Loca esa. Y a los 3 meses estaba Pancho en España en primer lugar en Hit Parade. Y ahí me llevaron para allá y yo, modestia aparte, pues yo al menos de un año yo me dieron quíntuple disco de platino en España, ¿no? Me dieron los premios Sonda, los premios Amigos, me dieron 3 premios Amigos. Y fue maravilloso. España, un lugar también que lo agradezco mucho. Y en México, boom, señora, y en España. Y yo me empecé a enamorar de los aviones y de los hoteles. ¿Ah? Y volviendo a lo mismo, de la tarambana, se dice un poquito en Cuba, a conocer mujeres de otras latitudes que huelen distinto. ¿Eres muy mujeriego? Mujeriego. Cada vez que hay un ego, hay un ego, ¿eh?, que está por ahí. Yo soy una persona muy amorosa. Y la mujer, me fascina la mujer. Me gusta cómo miran, me gusta cómo piensan las mujeres. Me gusta eso que no he podido descubrir nunca, ese pensamiento oculto que tiene la mujer, ese misterio que tiene la mujer. Y eso me hace a mí también ser más lúcido, ¿eh? Son ustedes las protagonistas de mis canciones, son las que hacen las canciones, son ustedes. Las verdaderas compositoras de mi vida son las mujeres. Llega Señora, que como decíamos hace un rato, Ajá. bueno, pues No fue eso ya cosa. destapa una carrera a otra dimensión. Como tú decías, es otra religión en este telenovelas. país y en muchos países, Colombia, Venezuela, bueno, en América Latina yo creo, bueno, y en otros países, ¿eh? Y entonces ahí estaba yo en el Candelero, ahí yo tuve coqueteos con la disquera de TV Azteca. Yo voy a hablar cosas, después tú pones lo que tú quieras. En ese momento, Azteca Music era una disquera que estaba comenzando en cierre. Y ahí Patti iba con su esposo, Con Álvaro. Ajá. con Álvaro, mucho. Nos impactó mucho. Realmente es un compositor enorme, es un muy buen compositor en todos los aspectos. Y además un intérprete fantástico porque él logra dar vida a todo lo que está cantando, a todo lo que está interpretando. Así fue como lo conocí. Y entonces ellos, con la telenovela, viene lo de la telenovela, me llaman para hacer la canción de la telenovela Señora, y yo todavía con unos prejuicios tontos, o prejuicios, no se le pone adjetivo a las cosas, pero prejuicios que yo no decía, yo no soy compositor por encargo, y me costaba trabajo.
Y un día me dijeron que bueno, que a lo mejor ya, bueno, yo dije, no, yo no sé si yo pueda, no sé si se pueda. Y me dijeron algo que a lo mejor Arjona iba a poner a lo mejor la señora de las 4 décadas o algo de eso. Y ahí mismo se me salió a mí el purito ese que tiene una, con todo el respeto a Arjona ese, le dije, no voy a hacer. Y me salió la canción de arriba abajo, pero en comunión con mis emociones, con las señoras que yo he tenido en la vida y las experiencias que yo he tenido. Por eso, Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura y solo nos salve el amor, el milagro, aunque algún pedazo nos quede en la duda. Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura y solo nos salva el amor, el milagro, aunque algún pedazo nos queda en la duda. Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura y solo nos salva el amor, el milagro, aunque algún pedazo nos queda en la duda. Le agradezco tanto esa canción que me ha abierto las puertas de tantos lugares, sobre todo de los corazones de muchas personas. La primera impresión cuando tú escuchas un tema de ese calibre es de satisfacción, porque logras ver a través de una canción que tiene que ver con un tema, te resuelve un tema de telenovela, eso te resuelve todo. Es ese gusto sabroso de encontrar la canción perfecta para una telenovela. No le dieron la mirada que se besa con la luna. La sonrisa fue fingida, la caricia un llanto, todo fue mentira. Y el alma le cambió, perdió la fe y respiró venganza cada hora sin saber que el tiempo no te deja ver cómo es que siempre vuelve hacia el principio cada vez. Imagínate usted la exposición que tuve yo, ¿no? La televisión obviamente te pone al servicio de cuántos países quieres, de cuántos hogares, de cuántas personas. Claro que fue muy impactante para él y para su carrera, y claro que a partir de ahí despunta. Se impregna mucho en el público y realmente, mire, esta es una carrera en donde todo es importante cuando la canción de uno está en sitios importantes. Y además tuve la ventaja de que por ahí muchas mujeres pues llegaron hasta mi cuarto. A mi cuarto, muchas veces no de mi casa. De mi casa Me donde imagino vivo. que no, porque ahí estaba tu mujer. No, Qué no, difícil. bueno, yo no, pero digo después, lo que sucedió después. Sí. Cuando estaba casado, yo soy una persona que me pongo nervioso. Hay muchas mujeres que me han movido el tapete, pero me ha aguantado como un machito, ahora sí de verdad un hombrecito, que hay que aguantar a hombrecito para eso, no para ser hombrecito para estar por ahí con varias gente a la vez y haciendo sufrir a tu gente y respetando a las personas, así pienso yo. Y entonces, digamos, en muchos hoteles, que son mis cuartos, si usted quiere saber dónde vivo, realmente vivo en muchos hoteles. Estuvo casi la mitad de su vida trabajando. O sea, que mismo se empieza a descubrir que es rico esto que yo estoy haciendo y que a la gente le está gustando. Y la verdad que él lo asumió de una forma muy natural y muy pasional, como es él. Él es una persona muy apasionada, muy intensa. Y fue precisamente esa intensidad la que llevó a Pancho Céspedes a vivir una vida loca, como dice su canción, cuando la fama, el éxito y la popularidad rebasaron al cantautor cubano. Esto es lo que veremos la próxima semana. Y toda esta popularidad y toda esto que llega como una cascada, te lleva a la vida loca que menciona tu canción. Y había todos los tipos de excesos, de todo, desde el alcohol a todo. ¿Qué te decía tu mujer? ¿Eh? ¿Tu mujer qué te Me decía? escondía un poco. Y después ya me valía más todo. Las clínicas estas que le dicen, que son... Yo no sé si realmente eso funciona mucho o no. No sé, y no voy a estar ahora ni en contra ni a favor. ¿Cómo viviste tu separación de la madre de tus hijos? Fue Porque difícil. tengo la impresión, tú hiciste lo que llaman hacerse el santo. Sí, claro. Ok. Sí, las cosas si lo vas a hacer y te vas a dedicar a eso, lo haces de verdad o no, ¿no? Yo soy Mónica Garza. Hasta entonces, muy buenas noches. Historias engarzadas.
historias, les presento el